Muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora de la mañana quiero compartir una reflexión de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos dice y quiero que allí en la palabra de Dios conseguir un versículo que está muy entendido y está en Mateo capítulo 18, y quiero que lo leamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es un versículo que tiene una gran enseñanza para nosotros. Dos versículos de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 18, versículo 19, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiero compartir esto porque este versículo nos habla de la importancia de la presencia de Dios. La presencia del Eterno, la presencia de Dios nos habla este versículo. Y la presencia de Dios se manifiesta en este versículo en dos cosas importantes. Se manifiesta en las oraciones que son contestadas con la oración de acuerdo. Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo, Dios responde a nuestras oraciones. La oración de acuerdo es aquella que se hace, que no hay egoísmo, que no hay ninguna circunstancia para solamente nosotros, sino que es una oración de acuerdo, que no está vinculada a ningún egoísmo, que no está vinculada a ninguna situación de prepotencia, sino que nos ponemos de acuerdo para un propósito grande en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que podemos ver en estos versículos es el poder de la presencia. El poder de la presencia de Dios manifestada en cuando Dios responde. ¿Cómo Dios responde? Cuando nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo Dios responde? Cuando tú y yo oramos no egoístamente, sino de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Una oración de acuerdo mueve la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios se hace presente, entonces todo lo que tú pidieres, no de acuerdo a tu egoísmo, no de acuerdo a tu prepotencia, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces cuando eso se sucede, entonces la voluntad de Dios se hace realidad y tú y yo recibimos la respuesta en nuestros corazones y en nuestras vidas como tal. La presencia de Dios cuando responde. Dios responde, cuando Dios responde a nuestras necesidades, cuando Dios responde a nuestras cosas, cuando Dios responde a lo que nosotros queremos. Pero la otra cosa en la cual se manifiesta la presencia de Dios es cuando Él se hace presente, y cuando nosotros entendemos esta verdad espiritual, entendemos lo que Dios nos dice que se manifiesta cuando estamos reunidos. Primeramente, la presencia de Dios en estos versículos, dice la palabra de Dios que la presencia de Dios se hace latente, se hace realidad cuando nosotros oramos. Oramos de acuerdo, cuando está libre de cualquier egoísmo. La segunda manifestación de la presencia de Dios en estos versículos nos habla que se hace presente cuando estamos reunidos. Cuando estamos reunidos, la Biblia dice dos o tres. La presencia de Dios no está limitada a una cantidad. La presencia de Dios no está limitada a un gran número de personas. Dios no solamente se hace presente cuando hay grandes multitudes. También dice la palabra de Dios que Dios se hace presente cuando hay dos o tres congregados en su nombre. Y esto es fundamental que usted y yo lo entendamos. Que Dios está en tu casa, Dios está en tu familia, Dios está en la casa tuya, Dios está en tu apartamento, Dios está allí, Dios se hace presente. Entonces entendamos estos dos versículos. El versículo nos encierra el poder de la presencia. Primero, manifestada en la contestación de las oraciones de los hijos de Dios. Cuando nosotros oramos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo en un solo propósito, que estamos libres de egoísmo, entonces la perfecta voluntad de Dios se manifiesta. Y la segunda manifestación de la presencia de Dios se hace presente cuando estamos reunidos. No estamos
No solamente diciendo de que Dios no está presente en las multitudes, Dios se hace presente en las multitudes, pero también Dios se hace presente también cuando está papá, mamá, una familia reunida, la misma presencia de Dios, la gloria de Dios. No nos acostumbremos muchas veces a ver la presencia de Dios solamente cuando estemos en un gran escenario. No, Dios está en tu casa, Dios está en una reunión pequeña, Dios está en una familia pequeña, Dios está allí presente también. Déjame decirte que Dios, su presencia, y se hace sentir. Así como Dios se hace presencia en grandes multitudes, también Dios se hace presente en pequeñas multitudes, donde están 2 o 3 congregados. Si tú en tu casa te reúnes, tú y tu familia, la presencia de Dios está contigo. Si tú estás allí, la presencia de Dios está contigo. En tu casa, en tu apartamento, en la sala en el patio de tu casa, en la sala de tu casa, allí está Dios presente. Así que usted y yo, en el nombre del Señor Jesucristo, usted tiene que entender esos 2 versículos. Te regalo esta palabra, te la doy en tu corazón. La presencia de Dios está en todas partes. La presencia del Eterno, manifestada en estos versículos. Número 1, dije que está presente en las pequeñas reuniones. Número 2, está presente cuando nuestras oraciones son contestadas. La oración de acuerdo. Cuando oramos de acuerdo a la presencia, a la voluntad de Dios, todo lo que pidiéramos será hecho. Todo lo que pidiera. La oración de acuerdo es cuando lo hacemos de acuerdo con Dios. Lo hacemos de acuerdo con la palabra. Lo hacemos de acuerdo a lo que Dios dice. No de acuerdo a mis egoísmos. No de acuerdo a mi punto de vista o mi parecer. Lo hacemos de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Cuando esto sucede, entonces tú y yo recibimos la bendición de saborear la respuesta de Dios en nuestras vidas. Así que te bendigo en tu casa y elevo a Dios la oración para que tú seas bendecido en el nombre del Señor. Y recuerda, la presencia de Dios está contigo.